XR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Siempre el gusto de recibir a Fernando, como todos los jueves. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Ángel. El placer es mío poder estar aquí platicando contigo y tu amplísimo auditorio, estimado Ángel. Siempre es un gusto platicar contigo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Híjole, te venía escuchando. Camino para acá, y de veras que hay días como hoy en los que todos los temas son relevantes, todos los temas tienen cuestiones interesantes que desmenuzar. Lo hemos dicho muchas veces, Ángel, hoy fluye la información de tal manera que poco tiempo tenemos para reflexionarla y acumulamos información sin poder meditarla, sin podernos dar el tiempo de pensar en las consecuencias, En los orígenes de los acontecimientos que esta información plantea. Y eso es delicado, ¿no? porque vamos en una verdadera autopista de 10 carriles de información cotidiana en la que no te puedes detener, ¿no? Porque te atropella la propia información, ¿no? Dabas cuenta, por ejemplo, del tema del Congreso de la Unión, ¿no? De la aprobación, esperada aprobación de esta reforma que amplía la presencia de el ejército en las calles mediante la gestión o administración de la Guardia Nacional, que ha generado mucha polémica, pero sobre todo se ha politizado, porque a la luz de otros acontecimientos, Ángel, y hablabas también hace un rato del de Totolapan, Guerrero, un ataque que un grupo criminal efectúa en contra de las autoridades municipales y mata, me parece que van 18 personas, entre ellas el alcalde. El alcalde, el papá, el jefe de la policía, 2 de los escoltas, un menor de edad, y ojo, porque decía y reitero, el cuñado del alcalde es un ciudadano norteamericano. Entonces, también el gobierno de Estados Unidos seguramente se va a pronunciar sobre este hecho. Claro. Ahí cambia el asunto. Y ahí tenemos algo interesante. O sea, al ver estos acontecimientos y la incapacidad o imposibilidad de atender esta situación de las policías municipales, bueno, pues como que no suena tan mal la idea de que sea la Guardia Nacional quien se encargue de estos espacios, ¿no? El tema es generalizar, pero también ser selectivo es muy complicado, dónde sí, dónde no, cómo generas esta administración parcial, ¿no? Pero bueno, interesante el trámite legislativo per se de esta ampliación de la presencia militar en las calles. Ángel, los congresos en el mundo, los parlamentos, el parlamento es el lugar donde se habla y finalmente se llame congreso, se llame parlamento como tal, las cámaras, etcétera, son lugares de asamblea, ¿no? Donde se reúnen las personas para hablar. Y bueno, los parlamentos en todo el mundo, los parlamentos políticos, legislativos, vaya, tienen dos funciones, ¿no? Una es la de ser las arenas políticas por excelencia, donde están los catorrazos políticos por excelencia, como lo hemos visto. Pero en un marco, perdóname que te interrumpa, en un marco de civilidad, cosa que tampoco estamos cumpliendo ya. Ese es el punto, cuando menos mayoritariamente en un marco de civilidad. Es frecuente en todos los congresos que se desborden los ánimos, sí. De hecho, ese término cámara húngara viene precisamente del Congreso húngaro, que se daban duro a trompadas, sí, ¿no? Y de ahí viene, y a patadas, y de ahí viene, incluso se acuñó ese término de la cámara, se armó la cámara húngara, ¿no? Pero se ha empezado a volver costumbre que prácticamente en todos los debates de las cámaras en nuestro país, y hoy particularmente el Senado, que anteriormente era como... Entonces tenemos un sistema bicameral de 2 cámaras, ¿no? La Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Se supone que la Cámara de Diputados representa a la nación y la Cámara de Senadores a la federación, por eso hay representantes de las entidades, ¿no? Y por su dimensión y porque los requisitos para ser senador eran más estrictos, empezando por la edad, y porque había que hacer méritos legislativos para llegar al Senado, etcétera, se entendía que el Senado era un cuerpo legislativo más maduro, más sereno. Un poco más de élite y un poco más preparado, digamos. Exacto. Para tratar estos temas, gente con experiencia. Pues no, hoy estamos viendo que se dan sabroso. La senadora Lili Téllez, muy en su derecho, pero se ha vuelto también un factor de controversia. Trae ya un pleito prácticamente personal con otras legisladoras, con otras senadoras, particularmente de Morena, que es el partido con el que ella llega al Senado de la República y luego se va a Acción Nacional. Y bueno, Ángel, no nos espanta, entendemos que la política es muchas veces controversia, enfrentamiento, debate, deliberación,
pero se meten ya en temas personales Sí. muy delicados y el efecto de eso, insisto, yo creo que nadie se espanta hoy, Ajá. pero el efecto de eso es que se pervierte el ambiente legislativo y Eso. se deja de trabajar en las comisiones y en otros ámbitos, que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el mundo va muy rápido, la sociedad va muy rápido, finalmente las leyes, la definición de derecho es un conjunto de normas que regulan la vida del hombre en sociedad, o sea, las leyes son para regular nuestra realidad social. Si esa realidad es dinámica, cambiante y va cada vez abarcando más espacios, las nuevas tecnologías, el tema de las criptomonedas, por poder ejemplo, en fin, Pues necesitamos empezar a regular todo eso. Y es a través de las cámaras que esto se hace. Si están enfrascadas en una confrontación personal, es evidente que este trabajo de propuesta y de análisis no se puede realizar adecuadamente y nos estamos atorando. O sea, qué bueno que las cámaras sean el espacio político por excelencia, pero qué lástima que la intensidad con la que se están dando hoy los debates y el ánimo de confrontación casi permanente que existe en el país y que se refleja en el Parlamento mexicano, impida que se tramiten otros temas y que podamos avanzar en las cuestiones que no deberían ser sujetas de temas políticos. Tienes toda la razón, Fernando. Son las 7:41. Fernando Ortiz Proal platica con nosotros como cada jueves esta mañana aquí en RR Noticias. Es que ahí es donde está el punto, por estarnos deteniendo en el lenguaje pues casi soez con el que Lili Telles se refirió a sus compañeros ahí en la Cámara Alta, que al mencionarlos de esa forma se denigra a ella también, me parece. Nos estamos apartando del tema importante, que sería analizar cuáles son los cambios en esta normativa que se aprobó justamente el martes en la Cámara Alta. Pero además, ya las ofensas son de ida y vuelta, porque obviamente, pues cuando tú provocas, tienes que esperar una reacción. Ya terminaron metiéndose a nivel personal también con la señora Telles, y además en un acto, yo hasta diría de misoginia política, sus propias compañeras mujeres se refirieron a ella de una manera despectiva, ya calificando pues sus cuestiones personales, la llamaron, por decirlo menos, descocada, ¿no? De manera elegante. Bajamaridos, ¿no? La verdad es que ya... Uy, la Gaceta Parlamentaria, Dios. estimada Ángel, ya aparece el TV Notas, con todo lo que se dijeron en estas últimas sesiones, el enfrentamiento de Félix Salgado con la senadora Claudia Qué horrible también eso. involucrando pues, los lamentables acontecimientos en los que perdió la vida el padre de esta senadora hace ya muchos años, en el año de 94, si mal no recuerdo, y señalando al tío de ella como responsable, que es Carlos Salinas, también en una franca pues agresión a esta persona, y no salimos de esas, ¿no? Al final, la regla que prevalece en las cámaras, y eso es por mandato constitucional, Ángel, y legal, es la regla de la mayoría. El que junta los votos gana. Cuando es mayoría absoluta, pues el que tenga un voto más ya ganó. Cuando es calificada, el que tenga los votos que se exigen para esa mayoría calificada ya ganó. A nadie le gusta perder, no, a todos nos gusta ganar, sí, pero el problema es que en este afán de vender políticamente mi papel de gobierno, mi papel de oposición, hemos caído en este ánimo de enfrentamiento en términos muy bajos, por llamarle de alguna manera, e insisto, no nos espantamos, pero el problema es que esto pervierte, lastima, impide un trabajo, el desahogo de la tarea parlamentaria de manera adecuada en otros muchos ámbitos que tienen que ver con el Congreso, porque los Congresos además legislan, además vigilan a otros poderes, además tienen que analizar para hacer nombramientos de otras personas para otros cargos públicos, y todo eso está atrofiado. Todo eso está atrofiado por esta confrontación que al final no nos va a llevar a ningún lugar, Ángel. Pero ¿sabes qué, Fernando? Aquí algo que me preocupa es que voltemos a ver a Brasil, Jair Bolsonaro, quien hoy es el presidente de aquel país, y que en una de esas se repite porque sorprendió con lo que pasó este fin de semana. Fue un cuate que estuvo décadas como diputado y era un diputado mediocre. ¿Saben ustedes? Creo que estuvo 20 años ahí en el Congreso. ¿Saben ustedes cuántas leyes presentó este señor? Ni una.
Pero ¿cómo se volvió famoso? Porque desde ahí de la tribuna del Congreso era estridente, gritaba, etcétera, etcétera. Y pues obviamente eso llamó la atención de un grupo que fue posicionándolo para convertirse en la contraparte del partido de Lula da Silva. El señor Trump, en las mismas, un hombre estridente, francamente un analfabeta funcional, pero un hombre estridente que terminó diciendo, asesorado por buitres de la política alrededor de él, terminó usando las frases exactas que la gente quería oír e hizo clic en un sector de la población. A mí me preocupa que la señora Telles, que creo que es una mujer inteligente, ya le atinó al hecho de que entre más estridente sea, mejor se posiciona entre un sector de la población para una aspiración, inclusive vamos a llamarla así, presidencial, muy legítima, pero yo preferiría que fuera en otros términos. Sin embargo, si hoy le preguntamos a 10 personas en la calle a quién podrían mencionar del Partido de Acción Nacional y les ponemos a fulano, mengano y sutano y ponemos a Lili Telles, les aseguro que ya sé quién va a ganar esa encuesta. Claro, llega un momento en el que el personaje que crean empieza a ser tan rentable políticamente hablando, Ángel, que conviene mantenerlo y hacerlo más estridente, como tú bien dices, ¿no? Mucha gente se ha quejado hace mucho tiempo de la manera de conducirse de Gerardo Fernández Noroña, que finalmente es aprovechar esta situación. Bueno, pues hoy Lili Telles es la Fernández Noroña de la derecha, ¿no? Por llamarle de alguna manera, y le está rindiendo frutos, ¿no? Y Ángel, ante todas estas situaciones, o sea, hoy vemos el tema de la inseguridad, la dificultad para que en un espacio de debate sí, pero también de diálogo se pongan de acuerdo, pues mexicanos que todos nacimos aquí, estudiamos aquí, trabajamos aquí, nos formamos aquí, tenemos nuestras familias aquí, tenemos nuestros intereses aquí, queremos ver un México mejor. No es posible que sea pero tan difícil, que pareciera casi imposible, alcanzar acuerdos, Ángel, cuando todos tenemos el mismo origen y la verdad el mismo destino, que es que le vaya bien a este país. Claro. Pareciera increíble, pero no nos podemos poner de acuerdo. Y ante todas estas situaciones, y si vemos en el mundo, bueno, la figura de Donald Trump en los Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, los desplantes o no del Parlamento Europeo a la luz o a los ojos del presidente de la República, hasta que se dé el premio Nobel, como comentábamos, sin una justificación, sin un entendimiento del por qué, pero bueno, o sea, todo este desconcierto que hay a nivel mundial, de repente hace pensar, ¿no estará fracasando la política tal y como la conocemos? O cuando menos en muchos espacios, no estaremos viendo el fracaso de la política democrática, que además es el único modelo que hoy tenemos. Es el único modelo que hoy tenemos. No estaremos viendo su, cuando menos, crisis, ¿no? Porque fracaso es un concepto muy, muy fuerte, ¿no? Pero la crisis de la política democrática en el mundo, ¿no? Ayer estuvo aquí Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente consejero del INE, que me parece una persona preparado, con experiencia, inteligente, valiente, y que ha trabajado bien. Pero a la fecha, Ángel, sigue siendo increíble que la elección de Tamaulipas tuvimos certeza el mero día. Claro. O sea, gastamos tanto y tanto dinero, publicidad, esfuerzo, tiempo en organizar elecciones, en el tema de la cultura democrática, las credenciales, las medidas de seguridad, los discursos y todo, y seguimos con la incertidumbre de quién ganó una elección hoy en el 2022. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde estamos, no? Hay que preguntarnos dónde estamos para ver a dónde nos conviene ir como país, en particular en el ámbito político, ¿no? Qué lamentable circunstancia esta polarización que se vive en diversos escenarios, en varios sectores. Y alguien dijo, retomando lo que tú mencionabas, esta avalancha informativa que hoy se vive en diversas partes, alguien dijo que la llegada de estas tecnologías nos permitiría ser mejores como humanidad, y creo que pues no hemos logrado ese objetivo. Pues sí, cuando más cerca estamos, en lugar de generarse las comuniones, se han detonado las diferencias, ¿no? Y en esas estamos, pues sí, ni hablar. Fernando Ortiz Proal, siempre un gusto recibirte. El placer mío, Ángel. Excelente jueves para ti y para todo el auditorio. Gracias. Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana. Son las 7:49. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.